Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a esta, la segunda sesión del taller sobre gestión eficaz de exámenes. Mi nombre es Brigitte Vaquero. Para los que no me conocen, yo soy consultor funcionario en OpenLMS desde hace bastantes años. Esta es la segunda sesión de nuestro taller. La sesión pasada, si lo recuerdan, revisamos algunas opciones principales de configuración general, vimos cómo se crea los exámenes, cuáles son como las opciones generales. Vimos una opción nueva que aparece en esta última versión, que es el Safe Exam Browser, y vimos algunas opciones, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la sesión de hoy. Cualquier duda que tengan me la pueden escribir en el chat. Yo con muchísimo gusto voy resolviendo las dudas. La grabación también va a quedar en el aula virtual. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces yo les había comentado la sesión pasada que hoy vamos a ver los diferentes tipos de preguntas que podemos encontrar en el banco de preguntas, ¿listo? Si recuerdan, habíamos visto que dentro, o sea, para crear los exámenes tenemos como dos momentos o dos partes, ¿cierto? Una es el banco de preguntas, que es donde almacenamos las preguntas antes de agregarlas al examen, y otro momento es cuando creamos el examen, ¿listo? Alcanzamos a ver algo del banco de preguntas, vimos dónde estaba, cómo lo accedíamos, vimos cómo crear una pregunta, pero vamos hoy a enfocarnos en los diferentes tipos de preguntas que vamos a encontrar, ¿listo? Entonces vamos a encontrar dos tipos de preguntas. Hay unas preguntas estándar, que yo las coloqué aquí en la diapositiva como opciones estándar, que son las preguntas, digamos que sencillas y básicas que normalmente conocemos, como las preguntas de falso verdadero, selección múltiple, respuesta corta, preguntas tipo ensayo. Y hay otro tipo de preguntas que son más complejas, que ya requieren un poco más de digamos que de complejidad para poderlas crear o desarrollar. ¿Listo? Voy a compartirles mi pantalla, voy a dejar de compartir aquí la presentación y les voy a compartir mi pantalla para que veamos en la plataforma esas preguntas. Bueno, ya, listo, aquí está mi pantalla, perfecto. Bueno, entonces voy a entrar acá al curso que estábamos usando la vez pasada. Listo, perfecto. Bueno, entonces, listo. Entonces, habíamos visto el banco de preguntas que lo podíamos acceder acá por la administración del curso, y vamos aquí a la opción banco de preguntas, ¿sí? Dentro del banco de preguntas vimos cómo podemos crear categorías, habíamos hablado de que podemos categorizar las preguntas, y también habíamos hecho un ejemplo de crear una pregunta en cualquiera de las categorías que ya tuviésemos creadas. ¿Listo? Entonces, vamos a usar aquí la categoría por defecto y vamos a empezar a ver cómo creamos esas preguntas. Entonces, una vez nos ubicamos como en la categoría donde queremos crearlas, simplemente le damos crear una nueva pregunta y vamos a seleccionar de un listado que hay el tipo de pregunta que queremos usar. ¿Listo? Si ustedes, por ejemplo, ven que en su plataforma no hay algún tipo de pregunta de los que vamos a ver o vamos a nombrar hoy, no quiere decir que no lo tengan disponible, sino simplemente es que puede que esté deshabilitado, ¿sí? Entonces tendríamos que habilitarlo. Ustedes nos pueden escribir a soporte, o igual ahorita les cuento desde dónde podemos habilitar y deshabilitar tipos de preguntas, ¿listo? Dentro del cuestionario. Bueno, entonces acá tenemos algunos tipos de preguntas. Básicamente, cuando vamos a crear una pregunta, tienen unas opciones básicas, sencillas, que son las mismas para todas las preguntas. Entonces, vamos a empezar por crear una pregunta sencilla, que es una pregunta de opción múltiple. ¿Listo?
Entonces voy a crear una pregunta de opción múltiple y le digo agregar. Esta es un tipo de pregunta básico, ¿sí? Entonces, el nombre de la pregunta. Siempre vamos a encontrar esta opción dentro de todas las preguntas. El nombre de la pregunta es como un título que le damos nosotros para almacenarla dentro del banco de preguntas. Aquí no está el enunciado de la pregunta, es solamente el nombre. Lo recomendable es que ustedes usen unos nombres que sean, que les dejen a ustedes saber cuál es la pregunta, ¿sí? Un nombre significativo. ¿Por qué? Porque como en el banco de preguntas las tenemos almacenadas, después si vamos a usar esa pregunta en un cuestionario, la idea es que con solo ver el nombre nosotros sepamos qué pregunta es. Entonces, si le ponemos nombres como pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, cuando en el banco tenemos 100 preguntas, pues ya vamos a poder identificar qué pregunta es al momento de seleccionar. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante que las preguntas las nombremos pues de una forma que podamos conocerlas. Entonces, por ejemplo, esta va a ser una pregunta de opción múltiple, le puedo poner un número, un código o simplemente, no sé, una palabra, digamos, esto va a ser sobre la bandera, digamos. Entonces, algo que nos ayude a reconocerla. El enunciado de la pregunta, en el enunciado sí ya vamos a poner las instrucciones. Dependiendo del tipo de pregunta que vayamos a hacer, en este espacio pueden ir o las instrucciones para responder o pues ya el enunciado de la pregunta como tal, depende del tipo de pregunta. Entonces, en este caso, como es una pregunta de opción múltiple, pues aquí ya iría todo el enunciado. Entonces, por ejemplo, seleccione, no sé, los colores de la bandera de Colombia, por decir algo. La puntuación por defecto, ya también la vez pasada yo les había comentado que esa puntuación por defecto la podemos modificar en el momento en el que se crea el examen. Aquí es una puntuación inicial, que es cuántos puntos va a valer esta pregunta si la contestamos bien. Las retroalimentaciones, vamos a encontrar en todos los tipos de pregunta varios niveles de retroalimentación. La retroalimentación general es una retroalimentación que se da en cualquier o sea, que se da siempre, sin importar si se contestó bien o se contestó mal la pregunta. ¿Sí? Siempre se da esa retroalimentación general. Número de identificación en caso de que lo necesitemos, si va a haber una o varias respuestas correctas, si voy a barajar las opciones. Es importante que leamos todas las opciones porque dependiendo del tipo de preguntas cambian las elecciones, si quiero que se muestren como algunas instrucciones básicas. Y aquí ya empiezo a dar las opciones de respuesta. Entonces, por ejemplo, para la opción 1, le voy a poner aquí rojo, verde, azul. Cuando la respuesta es incorrecta, le digo aquí ninguno, ¿sí? Porque no va a tener calificación si responde esta opción. Y aquí me encuentro una retroalimentación específica para esa opción, ¿sí? Estas ya son retroalimentaciones específicas. En la 2, por ejemplo, ya voy a poner amarillo. Azul, rojo, entonces esta es la correcta, le pongo 100%. Y bueno, así, ponle aquí negro, verde. Voy a dejar con esas dos opciones, esas tres opciones solamente para que podamos avanzar. Acá puedo poner 3 opciones más. Vamos a encontrar siempre una opción de retroalimentación combinada. Esto es en caso de que vayamos a usar tipos de exámenes donde vamos a tener más de un intento para resolverlas cada pregunta. No, bueno, esto es solo si es correcta o es incorrecta. Esa que les digo es esta de múltiples intentos, que me da una retroalimentación dependiendo de unos porcentajes, dependiendo de los intentos. Entonces, por ejemplo, penalización por cada, cuánto voy a penalizar a los usuarios por cada intento, y esto es como una pista, que puede ser también una retroalimentación. Bueno, voy a dejarla así y le voy a decir guardar cambios. Entonces, si se dan cuenta, pues digamos que la creación de la pregunta acá es bastante sencilla.
También vimos la semana pasada, vimos cómo podemos subirlas masivamente usando un archivo de texto. Entonces, digamos que en las preguntas básicas, quería como mostrarles las opciones básicas, pero creo que, pues si ya hemos usado todos los exámenes, las preguntas de ensayo, opción múltiple, respuesta corta, falso y verdadero son como, digamos que las más sencillas. Les voy a contar entonces a la parte de las preguntas más complicadas o las preguntas ya que tienen un poquito, que son más complejas. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, primero las preguntas de arrastrar y soltar marcadores. Entonces, este tipo de pregunta, ¿cierto? Es un tipo de pregunta donde, por ejemplo, podemos agregar una imagen en la parte de atrás y lo que vamos a hacer es arrastrar, ¿sí? Unos marcadores que son como los nombres. Lo que debemos ubicar dentro de la imagen es un circulito o el marcador que se le da. Ya lo vamos a ver cómo funciona. Entonces es exactamente lo mismo. El nombre de la pregunta. Entonces le voy a poner aquí regiones de Colombia 1. Ah, no, 2, porque ya creo que ya había hecho una parecida. El enunciado. Entonces, por ejemplo, arrastrar y soltar el marcador en la región correspondiente, por ejemplo. Bueno, pongo aquí una S. Se dan cuenta, el resto es lo mismo, calificación, retroalimentación general. De aquí para abajo ya empieza a cambiar. ¿Listo? Primero vamos a subir la imagen de fondo, o sea, sobre la que hay que arrastrar los marcadores. Entonces, yo había descargado ya por aquí unas imágenes para hacer el ejercicio. Entonces, ahí está cargando. Listo, aquí ya cargo. Entonces, esta es la imagen que subí, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar ahora los marcadores, ¿listo? Que es en la siguiente opción. ¿Cuáles son los marcadores? Las palabritas que hay que arrastrar básicamente. Entonces, vamos a ponerlas acá. Entonces, por ejemplo, digamos que yo pongo Caribe, región pacífica, con la tilde, pacífica. Pongamos 3 para que, por el momento, pero pues podemos poner todas las que queramos, ¿no? Listo. Este número es como la cantidad de veces que podemos ubicarlas, ¿sí? Entonces, una sola vez, una sola vez, una sola vez. ¿Listo? Y acá no se me van a ver. ¿Por qué? Porque van a aparecer, cuando carguemos hagamos la vista previa, aparecen esos marcadores aquí abajo. ¿Listo? Aquí todavía no los vemos. Listo. Ahora vamos a poner las zonas donde se van a dejar caer esos marcadores. Entonces voy a abrir acá. ¿Listo? Podemos darle formas, hay varias formas que les podemos dar a esos marcadores. Una es un círculo, un polígono. Creo que el polígono hay como triángulo o cuadrado solamente también, o sea, de 4 puntos. Y rectángulo. Entonces, polígono, por ejemplo, y acá le digo qué marcador voy a usar, por ejemplo, el de la región Caribe. Y si me devuelvo, ya me aparece acá. No se ve mucho, pero el polígono está aquí, mira. Entonces yo ya lo empiezo a arrastrar para ubicarlo, más o menos. Más o menos en dónde va a ser que pueden soltarlo. ¿Sí? Es como un triángulo acá. Este no me funciona mucho, entonces lo voy a cambiar. No le voy a poner, ¿dónde está? Es más abajo aquí, polígono, lo voy a poner rectángulo. Hay algo y es que cuando yo le cambio a rectángulo, pues algo que yo he descubierto como un tip ahí, que siempre que las he hecho me toca ponerle rectángulo, le doy clic afuera, me devuelvo y le vuelvo a poner polígono y entonces ya me cambia aquí y me deja, el polígono me lo vuelve de 4 lados. Entonces aquí, por ejemplo, ya me queda más fácil, más o menos delinear el área de donde va la región Caribe. Entonces, digamos que en cualquiera de estos puntos que ellos pongan el nombre, pues funcionaría. ¿Listo? Entonces está la región Caribe. Perfecto. Entonces sigamos con la otra. Acá abajo, forma de la Pacífica. Voy a poner un círculo para que lo vean cómo sería.
digamos que la Pacífica. Entonces me da, aquí está al lado, aquí me lo deja mover, pero si se dan cuenta, pues es un círculo perfecto, entonces pues no me funciona mucho, porque no, entonces voy a cambiarlo otra vez y le voy a poner otra vez, pongámosle un rectángulo, a ver cómo me va. Que esta región es un poco más, pero lo mismo, me das un cuadrado que, bueno, pero aquí lo puedo como mover así, ¿será? Ahí, bueno, la idea es como ir cuadrando con los tipos de fuga y de pronto nos funcionaría también mejor un polígono, pero bueno, es como para que conozcan las diferentes opciones que hay. Y el último que tenemos, que nos falta, es la región que andina. Pongamos esa otra vez con polígono. Acá está, la puedo arrastrar. Aquí me dio uno de 3. Bueno, voy a dejar así por el momento y como para que nos rinda, no nos demoramos tanto. Listo, perfecto, la voy a dejar así. Acá están las opciones de retroalimentación, es normal, y le voy a decir guardar cambios. Perfecto, entonces ya está creada. Veamos cómo queda. Entonces aquí le voy a decir editar y visualizar. Entonces, ven aquí el enunciado, sale mi imagen y están acá los marcadores. ¿Qué es lo que hay que ubicar dentro del espacio? El marcador. ¿Cuál es el marcador? Esta bolita de la esquina. O sea, no tiene que quedar toda la palabra completa. Por ejemplo, digamos aquí en la región andina, yo dejo solamente el puntico por dentro y ya la palabra andina se sale. No importa. O sea, me rijo es por donde quede el puntico. ¿Listo? Por ejemplo, también aquí en la Pacífica, yo con que deje solamente el marcador adentro de la región y así se salga la palabra Pacífica, no importa. Lo mismo con la región Caribe, ¿sí? Si me cabe todo por dentro, pues está muy bien, pero si me queda una parte por fuera, no importa. Por ejemplo, así, si lo pongo aquí en la esquinita, se sale todo lo que dice Caribe. ¿Listo? Lo importante es que quede como dentro de la región. Le voy a decir ahí enviar y terminar. Y aquí me dice que la respuesta es correcta, porque puse todos los marcadores bien. ¿Listo? Este es, por ejemplo, uno de esos tipos de pregunta que pues no son muy usadas, son más complejas de armar. Otro tipo de pregunta de estos complejos. Arrastrar y soltar sobre texto. Esta es muy parecida a la que acabamos de hacer. Les voy a contar esta cómo se arma, agregar. Esta entonces es básicamente arrastrar un texto, como completar un texto, ¿sí? Rellenar los espacios, pero pues vamos a arrastrar las palabras para completar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, peguemos un texto, busquemos un texto, a ver, un texto puede ser, por ejemplo, del himno de Colombia, por ejemplo. Y peguemos un texto. A ver. Por ejemplo, copiemos. Esta es la previsualización que hicimos y vamos aquí. Entonces voy a ponerle himno de Colombia. Perfecto. Y voy a pegar acá. Listo. Entonces, ¿cómo se hace esta pregunta? Entonces voy a poner acá, me quedó todo como en un solo renglón. Listo. Bueno. Entonces, donde vamos a dejar el espacio en blanco, vamos a ubicar como los números, unos números que son como la opción, en corchete. Ojo que es corchete, que son como los paréntesis cuadrados, no la llave, o si no nos va a quedar bien, entre doble corchete. Entonces, por ejemplo, digamos aquí, o Gloria inmarcesible, esta es una de las que vamos a quitar, ¿cierto? Entonces yo pongo doble, perdón, aquí está, va a cambiarme aquí el idioma para que me quede bien. Listo, pongo doble corchete, esa va a ser como mi primera incógnita, digamos, o mi primera pregunta, y ahí me va a quedar el espacio en blanco.
¿Listo? ¿Qué pasa? Acá en la parte de abajo, ¿sí? Donde dice opción 1, esta opción 1 es acá, ¿sí? Entonces aquí en la opción 1 ellos van a tener que poner inmarcesible. ¿Listo? Eso es así es como lo vamos a ir armando. Hay algunas plataformas que por un tema del idioma, no les aparece así opción 1 o respuesta, sino les aparece como entre paréntesis y en inglés option y aquí y no se ve bien, es por un tema ahí del idioma. En caso de que les pase eso, pues me podrían escribir y lo revisamos, pero lo que hay que tener en cuenta es que siempre van en orden, opción 1, opción 2, opción 3, así no puedan ver bien lo que dice por ese inconveniente, pero pues igual ya lo sabemos que las opciones van en orden, ¿listo? Eh, lo mismo acá, entonces, por ejemplo, digamos, júbilo. Entonces vamos a poner acá, esa es la 2 y cerramos con doble corchete y decimos que la opción de respuesta de la 2 es júbilo. Y así la vamos armando. ¿Listo? Pongamos que aquí en surco de Dolores bien germina, digamos que esa es la que vamos a poner acá, lo mismo y ponemos 3 y cerramos. Y aquí en la opción 3 iría germina. ¿Listo? Si se dan cuenta al frente hay una parte que dice grupo A, B, C, eso es en caso de que queramos agrupar las palabras, ¿sí? Que queramos tener diferentes grupos de palabras, pero no, digamos que no, simplemente las palabras se ven en grupos diferentes al momento de arrastrarlas, pero no tienen ningún inconveniente. Creo que podemos poner más opciones de las que hay. Hagamos el ejercicio. Por ejemplo, digamos que hay estas 3 y yo para, no sé, como un distractor, le voy a poner otra opción que diga, eh, no sé, noche, acá. Pero esta no va en ninguna de las opciones, ¿sí? La dejamos sola, si se dan cuenta arriba no pusimos nada. Entonces, creo que igual funciona, la vamos a dejar así. Y voy a guardarla así para que veamos cómo queda. Ah, bueno, las otras opciones son las que ya habíamos visto, así guardar cambios. Acá está, voy a decir visualizar. Perfecto, entonces miren, sí me funcionó bien. Aquí está la última, ¿listo? Y acá simplemente yo las arrastro y las ubico. Bueno, me salieron en el mismo orden, ahorita miramos a ver si de pronto fue que no le puse yo que se mezclaran o algo, pero miren, ahí, y esta entonces quedó por fuera. Ay, la cerré. Bien, voy a editarlo porque me salieron en el mismo orden, no sé si sería... No, pues porque yo no le puse barajar. Hay que ponerle barajar para que no salgan en este mismo orden. Barajar, listo. Eso así ya me queda mejor. Con eso me baraja esas opciones y no salen siempre en el mismo orden. Ay, no la mostré. Le dije fue editar. Visualizar, perfecto. Ahora se ven que están o gloria inmarcesible o Julio inmortal. Y ahora sí le digo enviar y terminar. Y me dice que está bien. Listo, entonces esto es arrastrar y soltar dentro de texto. También es sencilla de armar. Listo. Bueno, esta de arrastrar y soltar sobre imagen es muy parecida a la de arrastrar y soltar marcadores. La diferencia es que pues ya no tiene como esa pita encima del marcador, sino que ahí sí tenemos que arrastrar la imagen completa o el nombre completo y que quede sobre imagen. Esta veámosla, a ver si la podemos, esta sí no he hecho ejemplos, entonces vamos a ver cómo nos va a arrastrar y soltar en imagen. Entonces aquí tenemos el enunciado de la pregunta. Voy a ponerle aquí prueba por el momento y ahorita vamos a ver qué nos podemos
Retroalimentación, vista previa. Acá subimos la imagen de fondo. Voy a hacer básicamente lo mismo que hice con las regiones. Subamos nuevamente el mapa. Ya está acá. Y aquí están los elementos arrastrables. Listo, entonces mira, ¿qué es lo que pasa acá en la diferencia de la otra? Acá yo puedo tener arrastrables otras figuras. En la de marcadores era el texto, pero miren que aquí me da la opción de arrastrar más figuras. Entonces, el elemento arrastrable 1, ¿qué tipo de elemento va a ser? ¿Va a ser un texto o va a ser una imagen? ¿Sí? ¿Y en qué grupo va a estar? Entonces, si se dan cuenta, también maneja el tema de los grupos, lo mismo que la que estábamos haciendo ahorita, pero me da la posibilidad de arrastrar también imágenes. Esa básicamente es la diferencia, porque si se dan cuenta, pues se arma básicamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo le digo que es una imagen, acá subo la imagen. Si le digo que es un texto, pues acá donde está el texto, lo escribo. ¿Listo? Entonces depende de la configuración, de lo que necesitemos, pero es básicamente se crea de la misma forma de la que acabamos de crear, solo que con imágenes. ¿Listo? También está la opción de dejar caer zona, que es lo mismo que vimos de la primera. Acá, pero aquí me da coordenadas. Chan, chan y texto. Hagamos un ejercicio rápidamente a ver cómo nos va. En esta primera opción, démosle que es una imagen y rápidamente voy a subir yo alguna imagen que tenga por acá. Una imagen pequeña. Una imagen pequeña. Yo tenía como unos loguitos. Por acá que yo creo que podríamos usar, pero ahora no lo encuentro. Acá hay un logo. Subamos este logo a ver. Que son pequeños, no son cosas tan grandes. Bueno, démoslo así, no me hizo previsualización. Aquí será que esto es un texto alternativo, pongámoslo acá, ponerle logo 1. Y vamos a mirar esta parte de, mira, el elemento arrastrable sería el logo. Mira, aquí ya me lo reconoció a medida que lo voy subiendo. Y esto creo que son coordenadas tanto de arriba como de abajo. Voy a ponerle cualquiera, por ejemplo, 10 y 20 al azar. Cuando yo le pongo estas coordenadas hacia el azar, si me devuelvo, aquí ya me debería aparecer en donde está el mapa. No me aparece, porque ahí ya me da la opción de arrastrar. Y el texto, pongámosle aquí otra vez logo. A ver. Y me devuelvo, a ver si ahora, pero espérate, pico más bien por fuera en la siguiente. Zona, chan, en la siguiente. A ver si me lo... no me lo está dejando ver. Tendría que... A ver, voy a guardar a ver si de pronto... Guardar. Guarde cambios y continúa. A ver si de pronto ahí sí me lo identifica. Es que no estoy viendo la zona acá sobre la que se debe soltar. Bueno, ahí tendría que revisar Palma porque, según lo que yo me acuerdo, aquí me dejaba ver la zona, no sé si será por el tamaño de la imagen que está muy pequeñita y de pronto la zona está quedando lejos. Aumentémosle a ver aquí 100 y 200. No, pero no la veo acá, la zona. Porque siempre me la dejaba como ubicar acá después. No sé si de pronto la imagen esté muy pequeña y no se me alcance a ver. Tendría que revisarlo.
A ver qué me falta. El texto, espacios, zona, ordenar aleatoriamente los elementos cada vez que intente responder la pregunta. Bueno, sí. Ilimitado no, ya subí la imagen. Voy a guardar los cambios y la previsualizamos. A ver, ¿por qué no me está dando la opción? Miren, acá sí me da, pero no me la dejó, fue mover. De pronto tendría que mirar, de pronto fue un tema de... Y ahí ya tengo que mirar, si ves, ahí ya me saldría correcto. Ay, me dijo que respuesta correcta. Bueno, de pronto es un tema de los colores, de algo de la imagen o de los tamaños, por ejemplo, de la imagen de fondo y la del frente, que no hubo como mucho donde ubicarla. Ay, no, perdón, edité fue el curso. Quería editar era esta imagen, esta pregunta. Porque no me da aquí la opción de cambiarla. Dejar caer. Puede ser por un tema de colores o algo así, tendríamos que revisarlo. Normalmente lo que yo recuerdo es que acá me aparecía previsualizada la zona y yo la puedo arrastrar, ¿sí? Yo inicialmente lo que hacía era darle aquí unos valores iniciales como para que me apareciera acá y después yo la arrastraba lo que hacía con la otra. Sin embargo, voy a continuar revisando el tema, de pronto es por colores, de pronto es algún tema de esta plataforma, por lo que es una plataforma de prueba. Sería que ustedes hicieran los ejercicios en sus plataformas y me contaran si de pronto tienen el mismo inconveniente. ¿Listo? No sé por qué no me dio la opción. Bueno, hay otro tipo de pregunta que, pues, digamos que no se usa mucho, es una de las más complejas, la verdad, a mí me parece un poquito enredada, que son las calculadas. Hay calculada sola, calculada de opción múltiple y calculada simple. ¿Listo? ¿Qué es un tipo de pregunta calculada? Las preguntas calculadas son preguntas que son como problemas matemáticos. ¿Por qué se llama calculada? Porque quiere decir que el sistema mismo calcula la respuesta. Entonces yo no le digo la respuesta es 5, es 6 o es 7, sino yo le digo la respuesta es A más B dividido F todo elevado al cuadrado. Por ejemplo, yo le tengo que dar es la fórmula y el sistema es el encargado de calcular esa respuesta, ¿sí? Por eso es una pregunta calculada. ¿Mm? Eh, esas variables, el sistema también le da valores a las variables, por ejemplo, A, B, C. Entonces, eso quiere decir que a cada usuario, aunque el enunciado del problema sea el mismo, las variables van a ser diferentes. ¿Listo? Entonces, lo mismo, empezamos con el nombre. Entonces, por ejemplo, le voy a poner calculada 1. El enunciado de la pregunta. Entonces, por ejemplo, Juan tiene a, estaba entre doble corchete también, a lápices y regala B, ¿cuántos le quedan? Por ejemplo, un problema sencillo. Bueno, sin embargo, voy a mirar aquí en la ayuda. Ah, eso nos faltó hacer ahorita en la que estábamos haciendo. ¿Cuánto mirar en la ayuda? Ah, no, aquí hice más ayuda. Porque no me acuerdo si es un solo corchete o son dos. Ay, pero no me salió aquí en la ayuda. Tararán. Miremoslo a ver de nuevo. Ah, mira,
¿Cuál es el área de un rectángulo de longitud? Ah, no, miren que es entre llaves. Entonces, esto ya no es entre corchetes como la otra, sino entre llaves. Entonces, pongámosle ya, ay, perdón, llaves. Y lo mismo acá. Llaves, listo. Juan tiene A lápices y regala B, ¿cuántos le quedan? Listo, entonces, vamos a empezar aquí en la respuesta, entonces, ¿qué tengo que agregar? La fórmula. Si no estoy mal, aquí la fórmula también se agrega con las llaves, sin embargo, ahorita lo validamos, entonces digamos que sería A y menos B, los que regala. Listo. Si da la respuesta que tiene que ver con esta fórmula, entonces la calificación es 100. Podemos ponerle una tolerancia de tanto a tanto, por encima o por debajo, cuando son fórmulas muy complicadas. Eh, decimales, retroalimentación. Y acá hay un tema de tratamiento de unidades, si van a tener ellos que poner unidades, por ejemplo, si van a tener que responder, por ejemplo, en lápices, como acá dijimos, es lápices. Juan tiene A, no le puse aquí la unidad, lápices. Y regala B. ¿Sí? ¿Cuántos le quedan? Ahora sí, sin tildes. Bueno, entonces acá, si quiero que, por ejemplo, los niños tengan que contestar a 3 lápices, entonces tendría que obligarlos aquí a las unidades. Voy a ponerle por el momento que sin unidades, pero ya ahí puedo decirle cuál es la unidad. ¿Qué unidad tendrían que contestar? Intentos múltiples y marcas. Bueno, listo. Hasta ahí le digo guardar cambios. Vamos a ver si me quedó bien. No me recuerdo si se metía la... Listo. Bien. ¿Qué pasa con este tipo de pregunta? Cuando yo guardo los cambios, todavía me falta un paso. ¿Por qué? Porque bueno, aquí lo llaman comodines, pero los comodines son las variables, ¿sí? A y B. Entonces aquí dice, los comodines se sustituirán por valores numéricos entre un conjunto de datos. Yo también le puedo dar a esos comodines unos valores. Por ejemplo, yo puedo decir que A siempre sea entre 10 y 20 y que B siempre sea entre 1 y 10 para asegurarme, por ejemplo, de que la A siempre sea mayor que la B y no les vayan a dar respuestas, por ejemplo, negativas a los usuarios, ¿sí? Cosas como esas. Entonces yo puedo darle un rango o unas posibles opciones a A y a B, ¿sí? A las variables, aquí las llaman comodines. Entonces, el comodín A usa el mismo conjunto de datos de antes, esto es cuando se comparten con otras preguntas, creo, se pueden compartir, o usa uno nuevo. Entonces, nuevo conjunto y aquí creo que también un nuevo conjunto. Y voy a decirle aquí siguiente, porque creo que aquí es donde ya me deja. Poner esos posibles valores. Ha cambiado bastante esta. Antes se hacía todo en una sola página. Acá ya me, listo. Entonces aquí editar el conjunto de datos. Entonces para A, por ejemplo, mínimo tanto, máximo tanto, ¿sí? Entonces yo puedo decir que A puede ser mínimo 10 y máximo 20. Este es un posible valor, cualquiera. Esto puede ser un posible valor, es 11, por ejemplo. Si se van a usar decimales, digámosle que no, todas sin decimales. Distribución uniforme, lo mismo para acá. Entonces, mínimo desde 1 a 10, ese sí lo voy a dejar, o sea que un posible valor es 9, ¿sí? Decimales sin decimales, ¿listo? Y acá le puedo decir si quiero añadir un nuevo elemento, o sea, porque eso sí le quiero dar como varios rangos, y ahí voy añadiendo. Voy a decirle mostrar acá.
Entonces aquí me mostró uno, parámetros de tolerancia entre A y B, puede ser 13 menos 8, 5. La respuesta correcta sería 5. Y ahí yo creo que ahí puedo seguir añadiendo elementos. Entonces, yo también puedo dar todos los posibles valores. Es que puedo escoger un rango o puedo darle todos los posibles valores. Creo que ahí ya actualice el grupo de datos. Creo que ahí ya me funciona. Y ya puedo terminar. Nuevo grupo de datos, agregar. Creo que ahí ya la puedo terminar. A ver. Para no agregar más. No agregar más datos. Mira, por ejemplo, aquí me dio uno, 17 para A y 6 para B. 17 menos 6, listo. Ahí me voy dando cuenta que van quedando bien. Te voy a decir, por ejemplo, agrégueme 10 más, 10 posibles opciones dentro de ese rango, y ahí me las muestra. Mira, una es 11 y la otra dio 3. En ese caso la respuesta sería 8. Y ahí me sigue diciendo, aquí hay otro, 3, 6, 7, en ese caso la respuesta sería 6. Bueno, guardar cambios, lo voy a dejar así. Y listo. Entonces ahora voy a previsualizarla. Visualizar. Entonces, miren, Juan tiene 19 lápices y regala 9. ¿Cuántos le quedan? Entonces, voy a decir 10 le quedan. La respuesta es 10, está correcto. ¿Listo? Entonces, si la vuelvo a cargar, si vuelvo a previsualizar otra, ya me va a salir otra iteración, 18 y 9. Entonces, si se dan cuenta, aunque el enunciado es el mismo, la respuesta es diferente porque el usuario lo que tiene que hacer es este cálculo, ¿sí? Dependiendo de la fórmula que yo le haya agregado, la opción de las iteraciones, si se dan cuenta, esto siempre está entre 10 y 20 y esto siempre está entre 1 y 10, que fue como yo le configuré las iteraciones a cada una de las variables, ¿listo? No he visto que la usen mucho, realmente, porque siempre es un poquito, mientras uno como que va aprendiendo cómo funciona, es un poquito complicada, pero pues es un tipo de preguntas bien interesante. ¿Cuál es la diferencia entre la calculada, calculada múltiple y calculada simple? La calculada múltiple es lo mismo, pero me da opción múltiple, ¿sí? Me da opciones, o sea, el usuario no escribe, sino que de varias opciones de respuesta escoge la correcta, ¿sí? Entonces salen como varios cálculos. Y la calculada simple es muy parecida a la calculada porque también es, pues que tienen que escribirlo, es básicamente lo mismo. Bueno, aquí hay otra, por ejemplo, que también está como dentro de esas complicadas, que es de emparejamiento mediante arrastrar y soltar. Esa es básicamente la misma pregunta de emparejamiento que hemos venido usando siempre, solo que pues me deja arrastrar las opciones de respuesta. Es muy parecida a la de arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar texto. Entonces, bueno, aquí les expliqué como algunas. La idea es que ustedes, si pueden ingresar dentro de nuestro curso que tenemos, vamos a encontrar un libro donde están explicadas todos los tipos de preguntas. ¿Listo? De pronto encuentren palabras raras o algo, porque fue una traducción de un libro que nos ayudó a hacer un compañero, pero lo hizo en inglés y básicamente la traducción se hizo como por Google o algo así. Entonces hay algunas palabras o eso que a veces no están muy bien. Yo estoy tratando de ajustarlo, pero no he terminado. Entonces igual pueden irlo revisando y igual es muy fácil de entender. De pronto encuentran una que otra palabra rara, pero es muy fácil de entender y están explicadas todos los tipos de preguntas. ¿Listo? Para que lo puedan validar. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tema de las preguntas? Bueno, entonces, bueno, además de este tema de los diferentes tipos de preguntas, les quería comentar a través de la reutilización de las preguntas en diferentes, por ejemplo, exámenes en un mismo curso, o si ustedes quieren compartir preguntas con otros cursos. ¿Listo? Todo esto se puede hacer, pero hay que tener varias cosas en cuenta. Entonces,
Solamente este tema de publicar y compartir preguntas solamente lo pueden hacer los gestores o los administradores. ¿Por qué? Pues precisamente porque como las preguntas se comparten, imagínate si yo tengo en mi curso unas preguntas y después viene un profesor que está en otro curso y las cambia y me afecta mis exámenes. Entonces, por eso no se comparten como, no se pueden editar, por ejemplo, por los profesores. Un profesor sí podría usar una pregunta que esté compartida a ese nivel, la puede usar en sus exámenes, pero no las puede editar. ¿Listo? Ese tema de editar preguntas se centraliza solamente en administradores y gestores, por eso, porque la idea es que pues no vayamos a dañar un examen de otra persona, sino que sea como una persona la que sabe si se están usando o no, si se pueden editar o no las preguntas, pues para evitar ese tema, ¿listo? Ese tipo de cosas. Ya en la vez pasada habíamos hablado un tema un poco sobre las categorías dentro del banco de preguntas. Voy a devolverme otra vez. Me salí mucho, el banco de preguntas. ¿Listo? Y ya también yo les había comentado más o menos que las preguntas las podemos compartir a varios niveles. ¿Listo? El nivel que siempre vamos a encontrar es este que dice curso. Normalmente el profesor, una persona que tiene permisos de profesor, entra y solamente encuentra dentro del banco de preguntas este nivel o este contexto que dice categoría de preguntas para el curso y el nombre del curso. ¿Listo? Y el profesor va a poder crear categorías y subcategorías solo a este nivel o solo dentro de ese contexto. ¿Sí? Un profesor no puede crear preguntas en otros niveles. Yo en este momento, como tengo permiso de administrador, tengo la posibilidad de crear categorías en otros niveles, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice categorías de preguntas para la categoría, esto ya es una categoría de cursos, ahí hay que tener muy en cuenta que a veces uno se confunde entre categorías de preguntas y categorías de cursos. Esto ya es categoría de curso. Dentro de la categoría pruebas BBP, ¿sí? Entonces, si yo vengo y miro acá, chan, 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 yo acá si miro mi árbol de cursos, ay, más porque cambia aquí el idioma del, y ahora sí. Course, listo. Entonces miren cómo viene pruebas, dentro de pruebas BBP es donde yo tengo mi curso de cuestionarios, ¿sí? ¿Listo? Entonces por eso me dice que ahora también puedo compartir en la categoría pruebas BBP 2020, ¿sí? Entonces dentro de esta categoría de cursos, yo podría agregar categorías de preguntas y todo lo que esté, todas las preguntas que yo agregue dentro de esas categorías se puede compartir en cualquier curso que esté dentro de esa misma categoría. O sea, yo puedo entrar a otro curso que esté dentro de pruebas BBP 2020 y usar las preguntas, porque las puedo ver, que yo ubique en este contexto. Pero eso lo puedo hacer yo como administrador, un profesor no puede hacer eso. Y también hay otro contexto más arriba que es la categoría del sistema. Este contexto del sistema quiere decir que estas preguntas que están agregadas acá, si se dan cuenta, tenemos varias, por lo que esta es una plataforma de pruebas, yo puedo usarlas en cualquier examen de toda la plataforma, porque estas preguntas están publicadas, ¿sí? Cualquiera las puedo usar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo venir acá y entrar a, no sé, a un curso cualquiera, foros, y crear un examen. Bueno, ahorita hacemos el ejercicio, pero si yo vengo aquí a banco de preguntas y voy aquí a categorías, tengo acceso también a esas preguntas del sistema. Miren, lo mismo que estaba viendo allá al otro lado. ¿Listo? Entonces, son esos diferentes niveles en los que puedo compartir las preguntas. Entonces, yo puedo compartir preguntas solo en el curso, o sea, lo que quiere decir que puedo usar esas preguntas en cualquier examen de ese curso.
A nivel de la categoría, puedo usar esas preguntas en cualquier curso que esté dentro de esa categoría de cursos o en cualquier curso de toda la plataforma que es en el sistema. ¿Listo? Bueno, ahí lo único que hay que tener en cuenta es dónde se crea esa categoría y pues después dónde se crea la pregunta. Entonces, cuando yo voy a crear acá una categoría nueva, en la parte donde dice categoría padre, me aparecen otra vez esos diferentes contextos, contexto del curso, contexto de la categoría y contexto del sistema. Entonces, dependiendo de dónde yo la cree, yo le puedo decir que voy a crearla como principal dentro del sistema, como principal dentro de pruebas, que es el nombre de la categoría de cursos, voy a hacerla acá. Creo mi categoría, primero la categoría de preguntas, entonces prueba, categoría, digamos, prueba, contexto, BBP 2020, digamos. 22. Y añadir. Listo, quedó, esta categoría quedó acá adentro. No he agregado preguntas, solo creé la categoría. Ahora me vuelvo a preguntas y digo que voy a crear una nueva pregunta dentro de esta que acabo de crear, prueba contexto BBP 2020. Y en ese contexto voy a decirle crear una nueva pregunta, cualquiera. En este momento voy a crear una de falso verdadero, que son las más sencillas para que podamos ver. Voy a ponerle aquí cualquier cosa, solamente para que podamos ver cómo funciona. La respuesta correcta es falso, guardar cambios. Listo. Aquí estoy dentro del curso cuestionarios, pero acá, en esta otra pestaña, donde yo estaba dentro de este curso que se llama foros, ¿sí? Si yo ahora dentro de foros, este es otro curso diferente, voy nuevamente al banco de preguntas, ¿sí? Yo puedo mirar acá y ya en esta categoría de pruebas está la categoría prueba contexto BP 2020 y ahí encuentro mi pregunta que se llama HKLOR, ¿sí? Y estamos en cursos diferentes, pero yo la puedo ver en los dos cursos y en los dos cursos la puedo usar. ¿Por qué? Por el nivel en la que lo publiqué, ¿sí? Entonces, en este otro curso que se llama Foro, si yo creo un examen, voy a crear aquí un examen rápidamente. Agregar un examen. Esto es una actividad. ¿Dónde está mi cuestionario? Voy a crearlo con las opciones que vengan por defecto para que no nos demoremos. Igual todas estas opciones las vimos la vez pasada. Test 1. Le digo guardar cambios. Voy a editar cuestionario para agregarle las preguntas. Acá le digo agregar desde el banco de preguntas. Y acá, miren que yo puedo venir a la pregunta que acabo de crear y agregarla a este cuestionario y estoy en otro curso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo compartí la pregunta a ese nivel, ¿sí? Lo mismo que pude haber hecho fue haber agregado una de esas que estaban en el sistema, que a nivel del sistema tenemos varias, miren. Acá, todas estas son preguntas a nivel del sistema que no hemos creado, pero yo puedo venir a cualquier herramienta, a cualquiera y agregar cualquiera. Por ejemplo, estas dos, no sé ni de qué serán. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer eso de compartir preguntas entre cursos y exámenes. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Pero hay que tener otra vez en cuenta el tema de la edición. Por eso un profesor no puede editar preguntas, ¿sí? Porque si yo vengo y edito una pregunta y resulta que esta pregunta está en 5 cursos más y la cambio y no aviso y entonces cambian los exámenes, entonces ese tema es bien delicado. ¿Listo? Hay otro tema que hay que tener muy en cuenta cuando vamos a hacer esto, ¿sí? Y es el tema de las copias de seguridad. Hay un inconveniente y es que cuando yo uso preguntas a nivel del sistema, cuando yo saco una copia de seguridad de un examen o de un curso que tiene preguntas a nivel del sistema, que usa preguntas a nivel del sistema, se copia todo el banco de preguntas siempre.
Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes se dan cuenta, mi banco de preguntas del sistema es muy grande. Cuando yo restauro, por un bug que todavía no se ha solucionado, vuelven y se restauran las preguntas y se duplican. Entonces, a veces hay bancos de preguntas que tienen muchas preguntas duplicadas por ese tema de sacar copia de seguridad y restaurar. ¿Por qué siempre se saca el banco de preguntas? Pensando, me imagino que en que tú vayas a pasar ese cuestionario a otra plataforma, que no sea la misma, entonces obviamente tiene que llevarse todo el banco de preguntas del sistema. La recomendación normalmente para esto es en caso de que ustedes estén usando preguntas a nivel del sistema y vayan a sacar copias de un curso en esa misma plataforma. Lo ideal sería no sacar los cuestionarios, igual las preguntas están en el sistema, entonces después como volver a crear los cuestionarios y atar las preguntas, porque las preguntas ya están creadas. Entonces sería solamente volver a crear el cuestionario, pero no sacarlos porque pues a raíz de eso a veces se generan preguntas duplicadas. Cuando no son muchas, pues igual no hay problema. Si tú tienes a nivel de sistema solamente 10 preguntas, 20, digamos que es fácil uno identificar. Pero pues cuando son bancos de preguntas muy grandes, sí hay que tener cuidado. Si los bancos de preguntas se están creando a nivel de cada curso, o sea, en la parte donde veíamos que es a nivel del curso, ahí sí no hay ningún problema, tú puedes sacar la copia de seguridad, te llevas las preguntas, las restauras en otro lado y se te restauran en el otro curso y no hay problema. El inconveniente con las copias de seguridad es cuando las preguntas están a nivel del sistema. ¿Listo? Bueno, entonces veamos la siguiente opción que les iba a mostrar. Es la parte de las excepciones o anulaciones de usuarios o grupos. Este es otro tema que también muchas veces no sabemos cómo se hace y es bastante sencillo. Por ejemplo, un usuario, yo puse el examen que se presenta mañana de 1 a 10, de 9 a 10 de la mañana. Y resulta que llegó un estudiante que yo no pude, profesor, que se me presentó un inconveniente, que se me cayó el internet, que por favor deme la oportunidad, que solo a mí, que no sé qué. ¿Cómo hacemos para darle la oportunidad a ese usuario que sí me presentó una excusa, por ejemplo, que sí me trajo de alguna forma la prueba de que fue que se le cayó internet o de que estuvo enfermo y no pudo acceder, pero solo le quiero habilitar la prueba a esa persona, no quiero habilitarle la prueba a todo el mundo, ¿sí? Porque puede que hayan otras personas que tampoco lo presentaron y ellos sí no me trajeron excusa. Entonces, si yo edito el cuestionario normal y le cambio la fecha, se le va a habilitar a todo el mundo porque estoy habilitándolo, cambiándole la fecha para todos. Yo lo que puedo hacer es entrar al cuestionario, ¿sí? Estando dentro del cuestionario, aquí a las opciones de edición, aquí ya me dice administrar cuestionario. Dentro de la administración del cuestionario encuentro excepciones de grupo y excepciones de usuario. Dependiendo de la traducción, a veces dice anulaciones, ¿sí? Por eso en la diapositiva les ponía excepciones o anulaciones. Eso depende del idioma. Entonces, excepciones de grupo es si quiero hacer excepciones para un grupo de personas y nosotros tenemos armados ya los grupos dentro del curso, o excepciones de usuarios para hacerlo para un usuario específico. Entonces, yo voy aquí a excepciones de usuario, por ejemplo, y le digo, voy a agregar una excepción. ¿Listo? Entonces, ¿a quién le digo? ¿A quién? Bueno, primero ¿a quién? Aquí me van a aparecer los usuarios. Creo que tengo uno que se llama Conduit, prueba Conduit, por ejemplo. A este usuario que se llama prueba Conduit, ¿le quiero poner una contraseña? Si no, pues lo dejo en blanco. O le voy a abrir, a esta persona le voy a habilitar el cuestionario el 5 de febrero a las 10 de la mañana y se lo voy a cerrar el mismo 5 de febrero a las 11. Pero esto le va a pasar solo a él. Los demás ya tienen el cuestionario cerrado. Le voy a dar tanto límite de tiempo y le voy a poner tantos intentos. Pongámosle, por ejemplo, le voy a poner de límite de tiempo, no sé, 30 minutos. Y guardar. Entonces, ¿qué pasa? Solamente a ese personaje se le va a abrir el cuestionario nuevamente en ese horario. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir las excepciones o las anulaciones. ¿Listo? Esas anulaciones o excepciones, me voy a devolver otra vez.
Voy a volver a venir acá. De grupo, por ejemplo, en las excepciones o anulaciones de grupo, me sirve también para cuando yo tengo un curso donde tengo a los usuarios divididos por grupos y quiero que cada grupo me presente el mismo examen, pero un día diferente. Por ejemplo, tenemos clientes que es un curso que siempre está abierto, perdón, pero los grupos van iniciando. Por ejemplo, hay un grupo que empezó en la semana del 2 de febrero, pero hay otro grupo que arranca en la semana del 10 de febrero. Entonces, aunque todos están tomando el mismo curso, tienen momentos diferentes porque inician en momentos diferentes. Entonces yo podría a este nivel, si dentro de mis configuraciones del curso tengo mis grupos definidos y yo voy teniendo en cuenta, por ejemplo, cada vez que entra un grupo nuevo, crearle su grupo y agregarle a los usuarios al grupo, yo podría venir acá y empezar a crearles también para que este grupo presenta este día o esta semana, este otro grupo puede presentar el examen otra semana y así, ¿sí? Entonces, eso también depende de cómo funcione el curso. Ponemos la opción también de ponerles fechas diferentes para que presenten, bien sea por usuarios o por grupo. ¿Listo? Esa opción, a ver, les cuento acá, miremos acá en las de grupo, chan chan, que es la que me dicen que más no habían usado. Entonces, importante para las de grupo, primero tener los grupos creados. Entonces, si yo no tengo el grupo creado, pues no voy a poder hacer nada. Pero mira, por ejemplo, yo tengo dos grupos, uno que se llama A y B. Entonces, en ese caso, ya tengo unos grupos creados acá. Entonces, hagamos el ejercicio. Me meto a uno del cuestionario cualquiera. Voy aquí a las excepciones de grupo y ahora aquí lo que hago es exactamente lo mismo, pero ya no elijo un usuario, sino elijo un grupo. Aquí tengo, por ejemplo, los dos grupos que tengo creados, A y B. Y el resto de opciones son las mismas, que ya habíamos visto ahorita. Bueno, entonces hay otra, bueno, como otra opción que es la parte de los comentarios o las retroalimentaciones que yo ya les había comentado que hay retroalimentaciones en varios, como a varios niveles, ¿sí? Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿listo? Para que ustedes no se vayan a confundir en el momento de generar el cuestionario, porque ustedes se van a encontrar retroalimentaciones en muchos niveles. Entonces, voy a editar acá un cuestionario. No sé si me lo dejo editar. A ver, no me lo dejo editar. Acá uno de estos cualquiera. Ya, listo. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es estas opciones de revisión que también ya las habíamos revisado la vez pasada, ¿sí? Que ya les había comentado que dependiendo el comportamiento que seleccionemos de las preguntas, se habilitan o no las opciones de revisión, que estas opciones de revisión es que van a poder ver los usuarios una vez se termine el examen, ¿listo? Entonces, por ejemplo, bueno, el intento, si fue correcta, los puntos, esta retroalimentación específica. Esta opción que dice retroalimentación específica son las retroalimentaciones específicas cuando agregamos las preguntas. Si se dieron cuenta, a nivel de cada pregunta había una retroalimentación general y una específica. ¿Listo? Entonces, sí van a poder ver todas esas específicas de las preguntas. Esta retroalimentación general es lo mismo, la retroalimentación general de las preguntas, ¿sí? Y esta retroalimentación global ya es una retroalimentación que yo puedo agregar aquí a nivel de el cuestionario, que creo que por aquí está finalización, restricción, ¿dónde es que está mi retroalimentación, finalización de actividad, ajustes, retroalimentación global? Acá está, miren, esta. Que esta ya es una retroalimentación que aparece no a nivel de, no por las preguntas si contestas bien o no una pregunta, sino al final ya de todo el cuestionario como una retroalimentación global del cuestionario. Estas retroalimentaciones del cuestionario tú las puedes agregar o las podemos agregar dependiendo del porcentaje total de calificación que se saquen del cuestionario. Entonces, si se saca el 100%, le puedo agregar una retroalimentación global.
y puedo aquí agregarle más espacios y empezar, por ejemplo, si se saca el 20%, si se saca el 30%, si se saca el 50%, ahí puedo empezar a agregar como rangos y le pongo retroalimentaciones diferentes dependiendo del rango de calificación de todo el examen. ¿Listo? Esta es retroalimentación global. ¿Listo? Retroalimentación general y específica. Esto ya depende de la pregunta. Respuesta correcta es cuál es la correcta, los puntos y bueno. Entonces, esto depende, ya la vez pasada les había comentado, de el tipo de comportamiento del examen que elijan. ¿Listo? Entonces, es importante que tengan claro todos los tipos de retroalimentación. ¿Sí? Porque pueden agregar retroalimentaciones en todos los niveles, específica, general y global. ¿Listo? Bueno. Los informes. Ya se me está terminando el tiempo, pero entonces les cuento ese tema de los informes. Todos los exámenes, ¿cierto? Tienen varios informes que se pueden ver. Vamos a ver si yo tengo por aquí uno que tenga, tiene un intento, entonces de pronto me sirve para ver los informes. Acá, estando dentro del examen, voy a la administración del cuestionario y hay aquí una opción que dice resultados. Yo le doy clic aquí como en la flechita, se me despliegan varios informes. Normalmente, digamos que el informe que estamos acostumbrados a revisar, pues normalmente es el de calificaciones, que es el que se accede si le damos clic aquí al número de intentos que han hecho. Entonces, como le damos clic aquí, y es el más sencillo de acceder, entonces a veces se nos olvidan los demás, pero ya les voy a contar que hay más informes. Entonces, ese de calificaciones, que es el que normalmente entramos, es el informe que me deja ver el usuario y si el puntaje que obtuvo en cada una de las preguntas. ¿Listo? La calificación total que lo podemos descargar, ese es como básicamente el que todos conocemos. ¿Listo? Pero, además de ese informe, que es el que ya conocemos, hay otros que es por ejemplo, el de respuestas detalladas, que es un informe que ya no me muestra la calificación que obtuvo el usuario en cada pregunta, sino me muestra qué respondió. Entonces, esta persona en el primero contestó verdadero, en el segundo contestó falso, en la tercera contestó falso, ¿sí? Entonces ya me muestra es qué contestó en lugar de decirme contestó bien o contestó mal y se sacó tanto puntaje. Este informe también lo puedo descargar exactamente igual que el otro. En la parte de acá le digo qué informe, qué formato lo quiero descargar y lo descargo. ¿Listo? En este informe sí ya no puedo hacer cosas como lo que hago en el de calificaciones, que es borrar los intentos y eso, porque pues digamos que eso es solamente acá general, que puedo seleccionar un intento, borrarlo, yo me imagino que todo eso ya lo conocen. Hay otro informe, además del de respuestas detalladas, que es el informe de estadísticas, que ese informe es muy importante y muchas veces no lo conocemos. Y este me da, pues como su nombre lo dice, algunas estadísticas del examen. Entonces, primero me dice, bueno, abrió, cerró, cuántos días estuvo abierto, cuántos intentos, un promedio de la calificación de los primeros intentos, de los intentos adicionales, me dice cuánto por ciento contestaron bien, bueno, aquí hay algunas opciones que me sirve una media o una calificación media de los mejores intentos, bueno. Y después me ofrece ya, bueno, este quiz es aleatorio, pues no me da mucha información. Cuando las preguntas son fijas, pues puedo mirar información sobre cada pregunta, por ejemplo, cuántos intentos, la ponderación, el peso, bueno, pero miremos aquí hacia abajo que esto, por ejemplo, ya me empiezan a salir las preguntas específicas. Acá, rango, cuánto me contestaron, bueno. Entonces, estos, por ejemplo, lo que pasa es que aquí como es más que todo aleatorio este examen, pero cuando hay preguntas específicas y yo le puedo decir, por ejemplo, aquí ver detalle, dentro de cada pregunta, para cada pregunta, ay, me llevo, fue acá, démosle aquí esta, chan.
Esa que sí es la pregunta específica. Cuando entro a cada pregunta, ya me puede decir, por ejemplo, cuántos intentos hubo de esa pregunta, cuál fue la calificación estimada, la ponderación de las posibles opciones, cuántas personas contestaron esta opción, cuando son varias opciones, pues me sirve mucho más, cuántas personas contestaron la otra opción. Entonces, este reporte de estadísticas me sirve mucho como para validar estadísticamente el examen para, por ejemplo, yo como profesor poder saber si puede que una pregunta esté mal formulada porque la mayoría de personas no me la contestaron bien, la mayoría de personas erró en esa pregunta, entonces tendría yo que mirar si es que de pronto está más mal formulada, no me la están entendiendo, o puede que una pregunta que todo el mundo la haya tenido bien, entonces puede que o sea una pregunta muy sencilla, entonces de pronto es necesario como cambiarla para que no sea como tan evidente o algo así. Entonces, a veces ese informe de estadísticas no lo revisamos, pero a mí me parece que tiene información bastante valiosa al momento pues de evaluar el examen como tal. ¿Listo? Me sirve mucho de retroalimentación para mí como docente y poder de pronto replantear el examen o algo así. Es un informe que no se conoce mucho, el informe de estadísticas. Bueno, eh, bueno, entonces acá nosotros tenemos unos ejercicios que pueden hacer, si quieren ahorita en sus Sandbox, pueden hacer para que vayan practicando, digamos, las personas que no hayan usado mucho los cuestionarios. Entonces, un ejercicio puede ser que, bueno, aquí dice a un instructor le gustaría usar el tipo de preguntas arrastrar y soltar en la imagen. Eh, Muestre al instructor cómo crear ese tipo de preguntas. Bueno, esta fue la pregunta que no nos funcionó ahorita muy bien, entonces la idea es que ustedes, si quieren, puedan practicar, revisar en sus sandbox cómo les funciona. Si no, yo me comprometo a revisar el tipo de pregunta, porque puede que el inconveniente sea por mi plataforma o entonces que tenga alguna configuración, como la muevo tanto, pues puede que tenga alguna configuración o algo que yo le haya movido. Entonces, si quieren hacer el ejercicio y nos cuentan. Y eh, el otro ejercicio, que es el que se van a encontrar en el curso para obtener el certificado, entonces es básicamente hacer un cuestionario con varios tipos de preguntas, falso, verdadero, bueno, hay como varias opciones. Y la idea es que ustedes hagan el ejercicio y pues nos cuenten cómo les fue con ese tema de la creación de un cuestionario, básicamente usando todo este tema que vimos de, el banco de preguntas. ¿Listo? Bueno, por último, pues no sé si ustedes, los que quieran ir haciendo el ejercicio lo pueden hacer. Por último, por ejemplo, les puedo mostrar algo que se me olvidaba y es el tema de las opciones de administrador. ¿Listo? Todo lo que vimos es como lo que se puede hacer dentro de un curso, ¿sí? Pero los administradores tienen a nivel general opciones de configuración dentro de los cuestionarios. Listo, que también es algo que muchas veces se nos pasa. Entonces, cuando ustedes como administradores van aquí a la administración del sitio y vamos a la parte de extensiones, dentro de extensiones buscamos los módulos de las actividades, vamos a encontrar el módulo de cuestionario, ¿sí? O prueba, dependiendo cómo aparezcan los exámenes en su plataforma, porque eso también depende del idioma. En algunos idiomas aparece como cuestionario, en otros aparece como prueba. Desplegamos y por dentro hay varias opciones. Ajustes generales, los ajustes del Safe Exam Browser, que fue lo que vimos la vez pasada, y bueno, y otros exámenes. Entonces, por ejemplo, acá en los ajustes generales, van a encontrar ustedes algunas configuraciones que si ustedes hacen aquí quedarían como configuración por defecto para toda la plataforma. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ya tienen una forma definida en que se hacen todos los exámenes en el sitio, podrían tener acá esos ajustes predeterminados de tal forma que cuando vayan a crear exámenes en los cursos, pues esos ajustes ya están y ya no es sino como decirle crear. Pero básicamente son el tiempo límite, cuánto tiempo
Y bueno, cuando el tiempo ha terminado, cómo se van a comportar los exámenes, si quiero que se cierre automáticamente o que le dé un tiempo además, el periodo de gracia, bueno, están como todas las configuraciones generales, el método de navegación, el tema del comportamiento de las preguntas del examen, que ya más o menos les había comentado a qué se refiere cada tipo de comportamiento. Bueno, todas las opciones, por ejemplo, esto de lo de revisar la revisión, que queramos que se vea, todas esas configuraciones ustedes las pueden ajustar por defecto para que inicialmente cuando se va a crear un cuestionario en cualquier curso, pues ya tenga eso configurado. Otra opción que les quería mostrar también de aquí de la administración del sitio, también en extensiones, creo que esto ya no está en módulos de actividad, sino creo que hay una opción que dice tipos de preguntas. Sí, ya está por fuera de módulos de actividad. O sea, está dentro de extensiones, ustedes le dan extensiones y ahí buscan tipos de preguntas, ¿sí? Y le dan administrar tipos de preguntas. Ahí están todos los tipos de preguntas que están disponibles, ¿sí? Yo les decía que puede que hayan unos tipos de preguntas que hayamos visto hoy que ustedes no los vean en sus plataformas. Puede ser porque están deshabilitados. Entonces ustedes ingresan acá y simplemente lo habilitan. Y aquí están todos los tipos de preguntas. Acá, por ejemplo, en esta plataforma yo tengo deshabilitado esta que se llama Elige la palabra perdida. Y de resto, bueno, de resto sí yo sí las tengo todas habilitadas, pero acá pueden entrar y revisar si de pronto no ven habilitado un tipo de pregunta de los que vimos hoy. ¿Listo? En caso de que ustedes tengan otro tipo de pregunta que necesiten que se les instale, nos cuentan. Sé que hay un tipo de pregunta que se llama matriz o algo así, que creo que podemos instalar. Sería simplemente que lo verifiquen y nos cuentan a través de soporte si necesitan algún tipo de pregunta específico, pero pues por acá pueden habilitar los estándar en caso de que tengan alguno deshabilitado, o en caso contrario pueden deshabilitarle a sus profesores algún tipo de preguntas que definitivamente ustedes vean que ellos no van a usar, que se les pueden confundir, algo así. Por ejemplo, ustedes ven que ustedes solo van a usar opción múltiple, falso y verdadero y lo quieren dejar solamente así para que los profesores no se confundan, pues pueden venir aquí como administrador y ocultar todo el resto de tipos de preguntas para que ellos no se confundan y no tengan sino esas dos opciones y ya. Eso depende de cómo ustedes lo manejen. Perfecto. Listo, entonces, gracias a todos, que estén muy bien, feliz tarde.